vamos, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y oraban el pueblo amargamente. Entonces respondió Zacarías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, pues que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es la obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonatán, hijo de Eliacim, y ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Vamos a orar, vamos a poner estas notas en las manos de Dios siempre, hermanos. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Venimos a pedirte siempre, Señor, por nuestras necesidades. Tú sabes, Dios, que no tenemos a dónde ir. Tú sabes que tú eres el que nos adoptaste como tus hijos, y como esos hijos adoptivos nos acercamos con nuestras calamidades, con nuestras miserias, con nuestras peticiones delante de ti para que nos ayudes. Mira, Señor, aquí está una hermana hospitalizada. Te pedimos, Dios, que por tu gracia, que por tu misericordia, obres, sanes, restaures. No hay nada imposible para ti, Dios amado. Sé propicio a cada una de nuestras vidas, porque no hay ninguno de nosotros que no esté, Señor, necesitado de ti. Siempre estamos calamitosos, Señor, pero te buscamos a ti, y tu palabra dice que el que te busca te halla. Espíritu Santo, tráenos también el consejo de tu palabra. Gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Cristo. El ayuno y la oración nos prepara para un despertamiento. Vamos a sumarle otra palabra. El ayuno y la oración nos prepara para un despertamiento espiritual. En estos versículos que hemos leído, el asunto que se está tratando acá con el sacerdote Esdras es un asunto no pequeño. Este asunto del que están narrando estos versículos, y sobre todo el libro de Esdras, es porque todos aquellos que habían sido exiliados
que habían sido antes llevados al cautiverio, llegó el tiempo cuando estos vinieron de regreso a lo que era aquel país que había quedado abandonado, aquel templo, aquella ciudad, aquellos muros caídos. Pero el asunto es que ellos, es decir, los israelitas, cometieron un pecado, y uno de los pecados bastante significativo, como el que ellos hubiesen traído mujeres extranjeras para hacer vida con ellos. Las mujeres extranjeras, o las mujeres que no eran israelitas, siempre dentro de lo que el Señor estableció en su ley, siempre tuvo mucho que decir de esto a su pueblo. Siempre recomendó, siempre mandó a que los israelitas tenían que casarse con mujeres israelitas y no con mujeres extranjeras. La razón por la cual el Señor estaba dando este mandamiento a su pueblo no era porque el Señor estuviera haciendo acepción de personas, porque el Señor estuviera, diríamos, estigmatizando a los que no eran de Israel. La razón más bien de esta prohibición era porque siempre cuando los israelitas iban a juntarse, a casarse con mujeres que no tenían el conocimiento de Dios, de hecho, estas mujeres iban a pervertir la vida de aquel que tomara a esa mujer como su esposa. ¿Y por qué la iba a pervertir? Porque siempre dentro de todo aquel mundo de ese entonces, los únicos que adoraban al Dios verdadero y que conocían la realidad del Dios verdadero era el pueblo de Israel. Eran los únicos que estaban en lo correcto. Y no por mérito de ellos, sino porque Dios los había tomado como su pueblo, como el pueblo para el cual o con el cual él iba a desarrollar el plan de salvación que él tenía dentro de su agenda. Sin embargo, el que ellos extrajeran o se juntaran, se casaran con mujeres extranjeras, de hecho, pues ellos se iban a salir de la visión y del camino. Usted se recuerda que ese fue el fracaso de Salomón. Dice que él trajo mujeres y mujeres, aun cuando ya estaba establecido que no debían de juntarse con mujeres extranjeras por esa razón, porque los iban a alar hacia sus creencias, a la adoración de sus dioses. Y eso fue lo que sucedió, como decíamos, con Salomón. Salomón, ya cuando era viejo, ya no atinaba. Por último se lo fueron llevando las señoras a adorar a lo que no era Dios. Siempre Dios tiene la razón. Siempre Dios habla a tiempo, y habla a tiempo para, es decir, para preservar a su pueblo. Ese principio y esa palabra siempre es extensiva, ¿verdad? Es extensiva hasta los tiempos de hoy día. Allá Pablo habla de que no os unáis en yugo desigual. Está hablando de lo mismo. Y es porque siempre el yugo desigual, uno va a empujar para un lado y el otro para el otro lado. Y de hecho, pues, no va a poder ser estable en la vida espiritual, porque si la mujer sigue a San Caralampio y el otro sigue a Dios, pues va a haber una guerra en esa casa.
Pero si se busca aquellos de la misma fe, pues aun cuando van a tener algunas discrepancias o algunos otros problemas mayores, pero siempre tendrán una misma visión, adorarán a un mismo Dios. Y en el caso de los israelitas, pues ellos habían violentado este mandamiento, y ahora que ellos han venido a la tierra, ya que se dio la oportunidad de venir a restaurar lo que era el culto, luego Nehemías, los muros, y por último el templo, los israelitas, cada quien traía su mujercita de por allá, de aquellas que no sabían quién era Dios. Y esto era un gran problema para los israelitas, y no problema poco, sino un problema bastante complicado, por el hecho de que ya decíamos, estas mujeres ya era una mistura y iban a tener problemas. Y el sacerdote Esdras, porque este era un sacerdote, sentía ese dolor, sentía que las cosas estaban mal. Y por supuesto, cuando las cosas están mal, de hecho, hermanos, lo que va a venir pues es la tragedia. Lo que va a venir pues si no es el ir a terminar a donde no se debe de terminar, va a venir la disciplina de Dios por la desobediencia. Y Esdras lo que hace acá es, como empezamos a leer, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, Esdras, en términos de resumen, Esdras se aboca a Dios. Esdras tiene un gran compromiso por ser el sacerdote, por ser la autoridad espiritual que estaba dándole sabor a estos que habían venido del exilio. Esdras siente esa carga y siente que si no se hace algo, si no se atiende el problema, la cosa se va a complicar. Y qué bueno que hay personas, hermanos, que sienten el celo de Dios. Digo esto porque el pueblo estaba, como decimos, tranquilo. El pueblo estaba, pues, no sé, pero el hecho de que ellos ya habían hecho hogar con todas estas mujeres extranjeras era porque ya ellos se sentían cómodos, se sentían bien. Pero se sentían bien ellos en su aspecto familiar, se sentían realizados en cuanto al desarrollo de ellos como familia, y sin duda ellos se sentían bien delante del Señor. Porque hay veces que uno cree que está haciendo bien las cosas delante de Dios, y eso sin duda era, no sin duda, sino que ese era el ambiente de los israelitas en este entonces. Ellos sentían bien, estamos bien con nuestra familia y estamos bien delante del Señor, porque estamos consolidando la familia, estamos teniendo hijos y estamos educando a hijos. Pero no estaban bien. Y eso es lo que lleva a Esdras a buscar al Señor. Como decíamos en el versículo número 6, Esdras se va al templo y se va a la casa de Jonatán, es decir, un apartado por ahí, una parte más reservada, a orar y ayunar, a buscar la presencia de Dios. ¿Para qué va a ayunar y para qué está orando? Está orando para que haya, hermanos, un despertamiento de Israel, para que aquellos que se sentían cómodos, que se sentían bien, aquellos que decían, bueno, delante del Señor estamos bien, somos el pueblo del Señor,
Y aparte de esto, hemos vuelto otra vez a nuestra tierra. Y ahora tenemos a nuestro sacerdote que nos va a hacer los cultos. Y entonces, ¿qué mejor podemos estar con Dios? Pero el que tiene el olfato espiritual agudo, el que huele que las cosas no están bien, como sería en el caso de Esdras, no pensaba así. Esdras sabía que estaba Israel en un problema. Y vaya, hermanos, que no solo el problema que han tenido el exilio, y todavía Esdras puede percibir que si no hay un ordenamiento y una obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, el problema siempre se va a ir ahondando, el problema se va a ir siempre generando. Y esa es la razón por la cual entonces él se aboca a Dios. Dice, mientras oraba Esdras y hacía lamentación, es decir, cómo hemos caído otra vez, cómo el pueblo está tranquilo de una manera en desobediencia. Y lo que nosotros vemos, se lo resumo rapidito, cuando vemos que Esdras pues los convoca a todo Israel, a todas las tribus. Fíjese que dentro de toda esta gente que había traído mujeres extranjeras, no piense que solo eran los que no tenían estirpe, que no tenían posición espiritual delante del Señor. Estaban los mismos levitas, los mismos sacerdotes levitas, estaban violentando aún ellos, que deberían de ser mucho más cuidadosos de la palabra del Señor. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar dando cuenta que los mismos levitas, los mismos sacerdotes se habían hecho de mujeres extranjeras. Pero cuando viene Esdras y hace la convocatoria y les hace ver, de acuerdo a la ley establecida, que eso ya Dios lo había sancionado. Y en resumen, luego que escucharon a Esdras, todo Israel y todos, hermanos, se dolieron. Todos sintieron dolor. Todos se sintieron culpables. Y llegaron al punto a decir, bueno, Esdras dijo, bueno, si todos estamos de acuerdo, vamos a sacar un censo. ¿Quiénes son los que tienen mujeres extranjeras? Y empezaron a sacar el censo y fueron cientos de miles de los que estaban acompañados o casados con mujeres más bien extranjeras. Y luego ellos llegaron a la conclusión, mire, estas son como purgas bastante fuertes, estas son como pruebas no fáciles, en el sentido de que toda esta gente que había tomado mujeres extranjeras estuvieron de acuerdo de mandarlas a su lugar con todos los hijos que habían tenido. Este trago no estaba tan fácil. Este trago era un trago amargo, porque estos hombres israelitas ya habían hecho su hogar con ellas. Ya tenían sus hijos, probablemente ya grandecitos, otros pequeños, otras embarazadas. Pero vienen ellos y están de acuerdo y le dicen, sí, Esdras, vamos a soltarnos y vamos a mandar a estas mujeres a sus lugares. Ahora, esto es doloroso, por supuesto, porque ahí uno pudiera decir, bueno, ¿y por qué? Mire cómo son las cosas. Ahí uno puede decir, bueno, ¿por qué Dios no es más benevolente y el hombre ya tiene su mujercita, tiene a sus hipotíos? ¿Y por qué Dios? No, hermano, Dios es Dios. Dios es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Amén. Es decir, no podemos nosotros, como eso es lo que muchas veces nosotros hacemos siempre. No, hombre, si el cipote anda con la cipota, la anda amontonando, pero eso no es para tanto. Y ya como que la tiene embarazada, pero eso ya no es para tanto. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros siempre suavizamos las cosas. Nosotros siempre suavizamos las cosas. Así somos.
Y más de algunos se haber antojado de decir, no, hombre, está bueno que Dios deje a los hombres, ya tienen su hogar hecho, ya no. Si la mujer le salió bruja y él aguanta, pues que él aguante, pero que sea benevolente el Señor. Pero la palabra es la palabra. Y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. En Dios no hay ambigüedades. En Dios no hay medias tintas. Cuando Dios dice usted tiene que ser santo, usted tiene que ser santo, o yo tengo que ser santo. No es un asunto dual. Cuando Dios dice aquí le pongo que usted debe dejar de mentir, debe dejar de mentir. Y no acabaríamos, porque esa es la palabra de Dios. Es decir, es el manual de la vida del creyente. Pero ahí está entonces los hombres. Pero a mí me impresiona cómo la gente que, bueno, ha cometido un desacuerdo o una desobediencia delante del Señor, tampoco se atornillan con aquello que han hecho mal. A mí, mi respeto para esta gente, porque estuvieron de acuerdo de mandar a sus muchachitos con todas las mujeres. Y eso no debe ser fácil. En aras de volver otra vez a la obediencia de la palabra. Eso no debe ser fácil. El amor, porque de alguna manera se aman. El hecho de que estén juntos es porque se amaban. Pero hay que amar más la palabra de Dios. Hay que amar más la obediencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que también tenemos que ir aprendiendo. Mi respeto para esta gente que estuvieron de acuerdo y dejaron ir sus mujeres con todas sus familias en aras de entronizar de nuevo en la obediencia a la palabra. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? El asunto de esto es lo siguiente, hermanos. En este caso, lo que nosotros podemos ver acá es un despertamiento. Nadie puede hacer tan semejante cosa si no hay, llámele un despertamiento y llámele un avivamiento en el corazón de la persona. Si no hay un despertamiento igual avivamiento, nunca la persona va a ceder. Nunca la persona va a decir no, yo tengo la razón. El que no tiene un despertamiento espiritual, esa persona siempre va a tener él la razón. Va a decir no, es él, es ella la que tiene la culpa, es esto, pero yo no. ¿Por qué se actúa así? ¿Por qué las personas? Porque en realidad pues hay un adormecimiento espiritual. Eso era lo que había. Yo empecé diciendo que los israelitas se sentían realizados, habían vuelto a su tierra. Aparte de volver a su tierra, se estaba restaurando el culto a Dios, que 70 años había dejado de hacerse, y a la vez tenían ya el cuerpo de levitas, tenían a Esdras y tenían ya todo lo que era el desarrollo de los sacrificios, y sucesivamente ellos estaban tranquilos. Pero esa tranquilidad era una tranquilidad, hermanos, que se estaba dando en razón de un adormecimiento espiritual. En razón de un adormecimiento espiritual, pero fue y se dio un despertamiento espiritual. No se dio porque Esdras dijo: ahora vamos a estudiar teología, ahora vamos a estudiar, vamos a sacar estos cursos de escatología, vamos a sacar estos cursos de otras materias divinas. Hermanos,
al pan, ¿verdad? El enfermo debe saber que lo que necesita es la medicina. Lo que necesita no son retóricas del médico. Lo que necesita el enfermo es que el médico lo atienda y que le trate y que le dé lo que necesita para levantarse. Y Nehemías y Esdras sabía. Y él no va con teologías, él no va con asuntos puramente, hermanos, diríamos de retórica. Él va al meollo. El meollo era buscar al Señor en ayuno y oración. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esdras va al meollo. El meollo no es la teología, el meollo es buscar en humildad, en humillación, el rostro del Señor a través, hermanos, de la oración y del ayuno. Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que cambió el panorama. Por eso leíamos desde el versículo número 1 la aflicción de Esdras, el dolor por lo que estaban haciendo los israelitas. Esdras no está diciendo está bien, quédense, voy a interceder por ustedes. No, Esdras dice tenemos que resolver este problema. Pero este problema lo vamos a resolver en ayuno y oración. Y esa es la razón por la cual él se va a buscar al Señor en oración. Y esa búsqueda espiritual es la que genera el despertamiento en Israel. Porque si no hay un despertamiento, no deja, hermanos, no hay forma que los israelitas cedan, que tengan la buena voluntad de mandar a sus hijos, hermanos, para nunca, sin duda, más verlos. Nunca. Eso lo genera un avivamiento, un despertamiento espiritual. ¿Qué genera eso? Esas convicciones. ¿Qué genera eso? El dejar ir a mi mujer con mis hijos, con los cuales yo me había ilusionado, para no volverlos a ver nunca. Pero es así, así es. Porque no crea que antes era como usted dice, voy a ir a Guatemala, y agarra un bus y en 3 horas ya está en la capital de Guatemala. Y si agarra un avión, en una media hora está en la capital de Guatemala. Para ir al exilio donde estaban eran hermanos, cientos de kilómetros, eran distancias lejos, que ya era imposible que alguien pudiera caminar. Por muchas razones. Todos los pueblos de las ciudades vivían en guerra. Pasarse de una guerra de esta ciudad a pasarse la otra que estaba, era un mundo de guerras. O sea que había que. Pero ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que permite esa intrépida decisión? Fueron despertados. ¿Y cómo se despertaron? A través del ayuno y la oración. Eso es lo que les permitió decir, estoy de acuerdo. Yo mando a mi mujer con mis hijos, porque yo quiero sobre todo apegarme a la palabra. Quiero volver a la obediencia de la palabra. Entonces esto hermano, este despertamiento espiritual se dio en ese trasfondo, en la búsqueda espiritual de Esdras. Y por cierto, pues usted va a leer ahí en su casa cómo todos voluntariamente, nada que lágrima, nada decidido. Es que, hermanos, cuando hay un despertamiento, cuando nos despierta el Señor, cuando viene ese poder de Dios, dada nuestra sensibilidad física de búsqueda, cuando viene sobre nosotros es una explosión. Es algo que ni uno mismo lo entiende.
Es algo que no lo podemos nosotros entender. Y cómo puede ser que pude dar este paso, y cómo puede ser que yo pude dejar este pecado, cómo pude ser que pude dejar esto. Es que fuiste despertado. Cuando uno es despertado, uno puede ver, hermanos, las grandezas de Dios. Uno puede ver la bondad de Dios. Y uno puede ver que el mundo lo que tiene es basura. El mundo lo que tiene es engaño. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces eso es lo que sucede siempre. Por lo general, todos decimos estar bien con Dios porque asistimos a la iglesia. Igual que aquellos, estamos bien con Dios, pero estaban dormidos. Todos pretendemos que estamos bien con Dios porque estamos diezmando, porque estamos predicando, porque estamos sirviendo. Es decir, porque estamos en alguna actividad. Nos sentimos bien, nos sentimos, no, si yo estoy bien con Dios. Mire, revise su, no, ¿y qué voy a revisar? Estoy bien con Dios. Yo estoy bien con, yo voy a la iglesia, es más, hasta predico, es más, hasta diezmo, es más, hasta estoy haciendo la obra de Dios. Yo estoy bien con Dios. Ahora, el problema es, hermanos, que vamos a ver, yo voy a ir cerrando. El asunto es que nunca nosotros nos etiquetemos de esa manera, ¿verdad? O sea, imagine qué bien puede estar uno con Dios solo porque viene una vez a la iglesia. Y a eso le llamamos que espiritualmente estamos en la cúspide. Imagínense qué pobre entendimiento hay de lo que sí significa estar bien con Dios. No, si yo soy amigo del pastor, si usted viera si usted viera los diezmos que yo doy, usted viera cómo yo voy el domingo a la iglesia y todavía voy los días de semana. ¿Acaso no estoy bien yo? Y a veces me ponen a predicar y a veces me ponen ¿acaso puedo poner en tela de duda mi relación con Dios? Esas son las percepciones mías. Pero muchas veces nosotros estamos teniendo esa percepción, hermanos, porque ya nos hemos habituado a una vida sin una estrecha relación con Dios. A veces nosotros lo asumimos así porque pensamos que las cosas, diríamos, externas, porque todo el servicio y todas esas cosas son asuntos externos, no son internos. Si estamos sirviendo son aspectos internos, pero no son aspectos internos, ¿verdad? Entonces vamos a decir nosotros, no, si dicen los muchachos músicos, si nosotros estamos haciendo el esfuerzo por hacer funcionar ese privilegio, y dicen las maestras, si usted viera todo el esfuerzo que estoy haciendo, y dicen los otros, y decían, todos nos etiquetamos y todos nos vanagloriamos pensando que estamos en condiciones buenas con Dios. Pero lo que necesitamos es por eso decía, no podemos, ese es un error. Siempre es necesario que vayamos a las prácticas espirituales para que lo espiritual, como lo hace en este caso Nehemías, Esdras, como lo hace Esdras no se conforma con que ya ellos están realizados. Esdras dice, no, aquí hay que buscar, y ese buscar es el que despierta a Israel. Entonces, cuando nosotros seamos prudentes y no nos quedemos alardeando de lo que acabo de decir, y nosotros vayamos y seamos creyentes, que no nos conformemos con lo que yo pienso de mí mismo, sino que uno,
Por eso es que el creyente debe de constantemente vivir practicando el ayuno y la oración. ¿Por qué el ayuno y la oración? Aparte de otras actividades. ¿Por qué? Porque el ayuno me va a permitir, hermanos, doblegar la carne. El ayuno me va a permitir entrar en razón. El ayuno me va a permitir, acompañado con la oración, a doblegar mi ego. Porque ese es el punto, doblegar el ego. ¿Y cómo voy a darme cuenta yo si estoy bien con Dios? Si mi ego, si mi carne, si mi condición puramente humana es la que me está certificando que está bien con Dios, cuando debe de ser el sometimiento a esas prácticas espirituales. Cuando nosotros estemos sometidos, vamos a ayunar. Usted puede tomar cualquier método de ayuno. Puede ayunar 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, un día sí, un día no. Puede ayunar un día sábado, que tenemos abiertos los sábados para venir a orar. Eso es necesario. ¿Qué va a suceder cuando usted esté practicando? Cuando usted no se acomode. Cuando yo no me acomodo, ¿qué va a practicar? Esa práctica nos va a hacer sensibles, y vamos a poder nosotros a percibir, y vamos a vernos cuanto más practicamos esto, vamos a ir viendo más larga la cola que tenemos, más grandes los cachos que nos salen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En las prácticas espirituales nos permitirán ir viendo los cachitos o los cachones. Sencillo. Pero si nunca hacemos eso, usted y yo vamos a sentirnos bien, aunque con los cabos estemos botando hasta paredes. ¿Se entiende lo que estoy predicando? Entonces nos vamos a sentir bien. Pero ¿y qué pasó? Esa pared se cayó. Ahí se la llevó un hermano de encuentro. Iba bravo el hermano, pegó con esa pared y se la llevó de encuentro. Pero si es hermano, es que no estoy. Pero el problema es que la carne nos atora tanto lo del espíritu, que no nos permite que el espíritu pueda sacar la cara. La carne nos subyuga a nuestros conceptos. La carne. Entonces, cuando venimos nosotros y empezamos a una, no que allá cuando hay evento, no que allá, no, es una práctica, es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida, mujeres, no es así. Yo dije hace un momento, sí, yo estoy bien porque vengo a la iglesia. Sí, yo estoy bien, 2 veces a la semana vengo a la iglesia. Pero esa es mi percepción. Pero ¿cómo voy a redescubrir yo si las cosas andan bien cuando someta? Pablo decía, yo decía, no golpeo al aire, sino golpeo mi propio cuerpo y lo pongo por servidumbre. ¿A qué se refería Pablo cuando dice golpeo? Yo lo decía la vez pasada. ¿A qué se refería? A que él sometía esta carne, la sometía. Y esa es la razón por la cual esos hombres estaban. Por ejemplo, tal vez usted lo ve mal, que yo muchas veces pongo ejemplos del campo. Por ejemplo, un caballo, por lo menos el caballo, el animalito que es mulo, macho o caballo, ya nacen caminando. Pero a ese animal hay que amansarlo si lo quiere usar para carga o para montarlo. ¿Y cómo se amansa un animal de eso? Se dice que la cebra, se preguntan, ¿y por qué la cebra tan bonita, tan hermosa, tan preciosa, lo que es la cebra?
¿Por qué no la usan para montar? Se dice que no, ese animal tiene un instinto de pánico y es imposible. Y ha sido imposible que el hombre la haya amansado. Pero volviendo al caballo, al macho, a la mula, usted ve unos caballos bailadores, ¿ah? Arriscaditos y bailan. Están educados partiendo de acá. ¿Y cómo es que son bailadores? ¿Y cómo es que esos animales son tan preciosos, ya educados? Los educaron. Los educaron, por lo menos los amansadores. Los amansadores, por ejemplo, hay bastantes técnicas dice domarle la boca, porque meterle el freno, si usted no le mete el freno, ese volado, bocado de hierro al animal, sin domarlo, lo va a matar. Entonces, las técnicas de algunos es, por ejemplo, unos usan una técnica. Yo me recuerdo de una técnica de un señor que lo que usaba era manteca de culebra, manteca de zumbadora. Le echaba a ese hierrito y ahí estaba toda la noche con la rienda, probando hasta que el animal va bajando. Por último lo tiene bien arriscadito. Pero es un trabajo, es un educar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la vida espiritual tenemos que educarnos. Tenemos que buscar los métodos, los frenos que nos harán, hermanos, que nos harán gratos, agradables delante del Señor. Pero es un asunto mío, es un asunto suyo. Yo dejé de estar proclamando ayuno general. Yo, pues sí, yo se les prediqué el ayuno, que cada quien vea si lo hace o no. Pero el problema es que si usted no lo hace, usted nunca va a descubrir cuál es su nivel espiritual, ¿verdad? Nunca lo va a poder detectar, porque según uno está bien, pero media vez doblegue, amanse esta carne. ¿Y cómo la va a amansar? Decíamos que al animal se le mete ese freno, ¿verdad? Pero si el domador no usa los métodos, lo va a arruinar. Se le llama, lo va a desbocar. Entonces el animal va a andar así, desbocado. Es técnica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con esta carne? Igual, ponerle la volada ese. Interesante, estás muy elevado. ¿Cuál es ese freno? La búsqueda, el ayuno, la oración. Aquí no se trata del poder de Dios. Que mire cómo predico, que mire que saco demonios. Aquí no se trata de eso. Muchos que andan sacando demonios aparecen endemoniados. Porque no se trata de andar sacando pecho cuando nosotros no sabemos el nivel espiritual en que estamos. ¿Y cómo lo vamos a saber? Sometámonos. Y cuando hay un sometimiento, le voy a poner un ejemplo con el cual finalizo. El ejemplo de Pedro. Pedro se creía, hermanos, el que no se podía revolver con los gentiles. Así era el tema de los judíos. Pero viene Pedro y hermanos, se va allá a Jope, se va a bañar, se va con shorts y se va con repelente para no quemarse el sol. No, se fue a ayunar y a orar. Se fue y se subió al terrado de un fulano ahí estaba. Y viene Dios y le muestra un lienzo. Y luego dice Pedro, y le dice la voz: mata y come, Pedro. Y dice Pedro: no, yo nunca he comido garrobo, yo nunca he comido cuzuco, yo nunca he comido chancho, no he comido cosa inmunda, Señor. ¿Qué le dice la bendita Dios? No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y le dice el Espíritu Santo: allá abajo está uno que te está esperando,
para que vayas a predicarle a uno de esos que vos decís que son inmundos. Y vaya que era un romano, que era como la escoria para los judíos. ¿Qué le permitió cambiar el concepto a Pedro? ¿Ah? ¿Cómo va a dejar de usted de odiar a ese que vive cerca de usted, a ese hermanito? Le va a voltar la cara así. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Usted cree que esa es la manera de la vida cristiana? ¿Qué dice el que te dé aquí? ¿Qué más dice? El que te pega en una mejilla, pone la otra. El que te dice camina una milla, camina dos. El que te pide la camisa, dale la capa. Ese es el cristianismo. Pero ¿cómo va a llegar a ese sometimiento alguien que hoy las iglesias no hablan de ayuno? Por eso es que tenemos unas iglesias llenas de carne. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y si les predicamos, tampoco lo hacen. Y por eso es que siempre seguimos sacando los primeros lugares en carne, en violentos, en groseros. ¿Por qué? Porque no hemos puesto en función los métodos que nos harán doblegar. Fíjese que el Señor le dijo a los discípulos, que oraran. A la verdad le dijo, el espíritu está dispuesto, la carne no. La carne está indispuesta, aunque el espíritu sí. Siempre va a haber una oposición. No, que fíjese que no, que yo no puedo. Yo padezco de úlcera, y yo padezco de atarantamiento. Y usted verá que el médico me ha dejado una. No le haga caso al médico, usted hágale caso a la Biblia. Damos un amén. Sí, porque el médico me ha dicho que si ayuno me puedo morir. Y si me ayuno, no le haga caso a los hombres, hágale caso a la Biblia. Cuando nosotros nos metamos en obediencia a las prácticas espirituales, nosotros no solo, hermanos, vamos a salir por último sanados, sino que vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver nuestras miserias y vamos a decir, vamos a corregir esto. Eso es lo que ve Esdras. Ve la miseria en la que están a través del ayuno. Y el ayuno fue tan poderoso que impactó a todo Israel y todos estuvieron de acuerdo. Pero eso no se da con aspectos que no tienen nada que ver con el sometimiento. Por eso decíamos, a manera de tema, el ayuno y la oración nos preparan para un despertamiento espiritual. ¿Quiere que Dios lo use a usted? ¿Quiere usted ser una persona, un cristiano, o queremos ser cristianos con algún grado de credibilidad? Todo depende de nuestro sometimiento. ¿Quiere que Dios lo use allá? ¿Quiere que Dios lo use en sus reuniones? ¿Que Dios lo use como diaconisa? Ay, ay, ay. Bien planchadita la falda y caminando como reina. Eso no le ayuda. A usted le va a ayudar que se someta, ni tampoco a nosotros nos va a ayudar nada. Que el combinado, no, es acción. Eso nos va a permitir primeramente ver las colas y los cachos míos primeramente, y luego vamos a ver las colas y los cachos de los otros, porque hay un ambiente espiritual. Mi cuerpo está en condiciones de poder ver algo más allá. Eliseo ahí estaba metido en una casa, y Jesse
pegaba gritos. Mira que ese montón de hombres que vienen, es un ejército, no mames. Y le dijo Eliseo al Señor, abrile los ojitos a este señor para que vea. O sea, ¿cómo se abren los ojos? O sea, se abrieron porque ahí había un hombre sometido. Y le abrieron los ojos a Jesse. Jesse era, ¿verdad? O el criado, pongamos. Entonces el criado, cuando vio y sale corriendo, le dice, mira, le dice, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Cada vez que nos vayamos sometiendo, aprendamos. La mente luego va a decir no. ¿Y pretexto para qué? Pero aprendamos. Demos los primeros pasos y usted va a ser y nosotros vamos a ser cristianos diferentes. Va a haber un despertamiento. Queremos que Dios me use. Sométase. Y Dios lo va a usar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Póngase de pie.